Muy buen día para todos los estudiosos de preceptos, a los suscriptores de este canal, visitantes y familia del reino en general. Les habla Mercedes y hoy vamos a tener nuestra clase número 3 que comprenden los capítulos del 12 al 17 del libro de Génesis. La porción de estudio de esta semana lleva por nombre Lej Leja. Te recuerdo que estos nombres que tienen estas porciones de estudio hace referencia al primer versículo de la misma. En este caso, cuando nuestro Padre Celestial le dice a Abraham que sal de tu tierra, vete de tu tierra. Pero lo que significa esta palabra de manera ampliada es vete a ti mismo o vete por tu propia causa. En la semana pasada, en la clase anterior, vimos que aunque Noé era un hombre justo delante de nuestro Padre Celestial, no tenía la capacidad de encaminar a sus hijos en la justicia de Dios. El resultado de esa falta de dedicación a la escritura para sus hijos se vio más adelante, ya que prácticamente todos los descendientes de Noé se rebelaron contra nuestro padre bajo el reinado de Nimrod. Su rebeldía fue castigada con confusión, como lo vimos en Génesis 11, y los hijos de Noé fueron esparcidos por toda la tierra. En Sem, que es otro de los hijos de Noé, se puede observar justicia y devoción al Padre Eterno. Noé había dicho que el Padre Celestial era el Dios de Sem y él logró transmitir algo del camino de nuestro Padre a su hijo Arfaxad, su nieto Sala y su bisnieto Eber. Con todo esto, el nivel de justicia y de dedicación a nuestro Padre que ellos tenían no fue meritorio como para poder ser elegidos padres de una nación santa. Pero en la 10ª generación después de Noé, escogió a Abraham, uno que tenía la capacidad de mandar a sus hijos a vivir una vida justa delante de nuestro Padre y no inclinarse ante las presiones del mundo exterior, tal y como se describe en Génesis 18-19, que ya llegaremos ahí. Así que iniciamos con este primer versículo. Y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Recordemos que aquí ya habían salido de Ur de los Caldeos y se encontraban en Harán, para cuando estamos aquí en Génesis 12:1. Pero según el relato de Esteban, en Hechos 7 del 2 al 4, nuestro Padre Celestial ya se había aparecido a Abraham en Ur de los Caldeos, tal y como está escrito en este versículo en la pantalla. Así que hago un paréntesis para recordarte que puedes dar pausa a este video en el momento que tú consideres oportuno para que leas con detenimiento los versículos que van a estar en pantalla, o bien, si te parece mejor, puedas tomar nota en tu cuaderno de apuntes. Pero volviendo aquí con Abraham, esto nos enseña que el llamado ya lo había recibido Abraham en el país donde nació. Las escrituras no cuentan la razón por la que Taré tomó la decisión de salir de Ur con parte de su familia. Aunque su plan era ir hasta la tierra de Canaán, nunca pudo llegar porque se quedó en la mitad, se quedó en Harán. Ahora vemos cómo Abraham obedece el llamado de salir de su tierra y de su familia. Sin embargo, lleva consigo a su sobrino Lot, y este nombre significa velo. En Isaías 29:22 dice que el Padre Celestial redimió a Abraham. La palabra hebrea para redimir aquí es padá y significa pagar un rescate, rescatar, redimir, recuperar, recobrar. También significa liberar, libertar y salvar. Dice el Padre Celestial, le dice que hará de ellos una nación grande. Y la palabra hebrea para nación es goy, que originalmente significa una nación gentil.
y también puede significar una persona que viene de una nación gentil. Es lo que significa la palabra Goy. También dice que será de bendición. Y el propósito de la elección de Abraham fue que él fuera un medio de bendición para todas las personas de la tierra. eh, y este propósito sigue siendo el mismo para todos los descendientes. Es decir, que el Padre Celestial escogiera a Abraham no fue con el propósito de privar de las bendiciones divinas al resto, sino precisamente para que los demás pudieran alcanzar esas riquezas del Padre Celestial que le estuviera dando a Abraham y a sus hijos. También dice, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré al que te maldiga. Y vemos cómo Abraham está puesto aquí como un punto de mira para las demás naciones. El bienestar o caída de las demás naciones dependerá a la larga de su manera de tratar a los hijos de Abraham. Aunque Ismael fue descendiente físico de Abraham, esta promesa no fue dada para sus hijos, así como lo vemos en Génesis 21:10. Y también lo podemos observar en Números 24:5 y 9b, porque vemos que la misma bendición y maldición que fue pronunciada sobre Abraham es aplicada sobre el pueblo de Israel. Sin embargo, sabemos que hay una bendición especial para los hijos de Ismael y lo vemos en Génesis 17:20. Aquí en este versículo que está en pantalla, dice al que te maldiga. Mientras que las promesas de bendición para los que bendigan a Israel está pronunciada en plural, la promesa de maldición está puesta en singular, porque la maldición cae sobre cada persona que hable mal del pueblo del Padre Eterno, tanto Israel como el pueblo judío. La historia nos enseña que aquellas naciones que han tratado bien al pueblo judío han prosperado y que las naciones que han maltratado a los judíos han tenido que sufrir las graves consecuencias de sus hechos. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra, dice la Escritura. Y otra posible traducción de esto es, en ti serán injertadas todas las familias de la tierra. Recuerda que la palabra de Dios está escrita en hebreo y son puras consonantes. Por esto te comento que es otra traducción. En ti serán injertadas todas las familias de la tierra y vemos el cumplimiento de esto en Romanos 11, del 17 al 18. Cuando una persona de las naciones se arrepiente de sus pecados para entregarse al Dios de Israel, es cortado de su árbol original de manera espiritual, es cortado, digamos, de este pueblo gentil y es injertado dentro del olivo cultivado que es el pueblo del Padre Celestial. Y la raíz es el Mesías. Y esto lo vemos en Isaías 11:10. Romanos 15:12, Apocalipsis 5:5. En Génesis 12:4, más adelante, nos dice, entonces Abraham se fue tal como el Señor lo había dicho y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Aram. La fe basada en la palabra de nuestro Padre Celestial, vemos que Abraham confiaba en esta promesa y salió en obediencia, tal como lo vemos en Hebreos 11:8. Más adelante vemos que Abraham tomó a Sarai, a su sobrino Lot, y todas sus posesiones y salieron para ir a la tierra de Canaán y llegaron a la tierra de Canaán. En Génesis 12, del 6-7, se nos dice que atravesó el país hasta llegar al lugar de Siquem, hasta la encina de More. Los cananeos habitaban entonces en esa tierra.
el Señor se apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y entonces Abraham edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. La palabra que vimos ahí, Siquem, significa hombro, cerviz, nuca, y tienen relación con levantar una carga. Y la palabra moré significa maestro. La primera experiencia espiritual profunda que tuvo Abraham después de haber obedecido al Padre Celestial de salir de Ur de los Caldeos de Mesopotamia fue una aparición del Padre Celestial en Siquem y More. Y esta experiencia le marcó tanto que tomó la decisión de edificar en ese lugar un altar. Y ese altar representa la primera experiencia en la vida de la fe de todos los que van a ser contados por Dios como hijos, y se trata de la entrega del yo. El altar es un lugar de sacrificio. Un animal es ofrecido como representación del hombre. La ofrenda de ascensión, que ya vimos que es la ofrenda del holocausto, simboliza una entrega total. El altar es el lugar donde la voluntad del hombre se somete a la voluntad del Padre Eterno. Es como si le estuviera diciendo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. La historia, más adelante, vamos a ver que nos muestra que Siquem llegó a ser un lugar de grandes decisiones para sus descendientes, y también Siquem fue elegido como un lugar de refugio, lo vemos en el libro de Josué, y también vemos que ahí en Siquem José fue sepultado. Así que Siquem representa en la vida de Abraham un lugar de conversión, un lugar donde muere a sí mismo y reconoce al Padre como su único Dios verdadero. Es el lugar donde el Padre Celestial le prometió por primera vez que su descendencia recibiría esa tierra. Y de la misma manera como Abraham tuvo esa experiencia, todos los hijos del Padre Celestial pasamos por Siquem, donde se reconoce al único Dios y hay muerte de las vidas propias en el primer altar. Ya se dijo que Siquem significa cerviz, hombro, espalda, y viene de una raíz que tiene que ver con inclinarse para levantar una carga sobre su espalda. Y eso nos lleva a pensar en el momento cuando el Mesías se inclinó para levantar sobre sus hombros el madero sobre el cual iba a ser sacrificado para la redención eterna de todos los hijos de Abraham. Siquem simboliza la muerte de Yeshua y fue el primer lugar donde Abraham tuvo que pasar para poder ser el padre de la gran nación y obtener la tierra de Israel. La muerte y resurrección de Yeshua es la base sobre la cual el Padre Celestial entrega la tierra a los hijos de Abraham. Dice aquí hasta la encina de More. Junto a Siquem está la llanura de More, y More significa maestro, viene de una raíz que significa enseñar. Así que es la misma raíz que se encuentra en la palabra Torah. Así que cuando Abraham primero tuvo la experiencia profunda de conversión en Siquem, al mismo tiempo tuvo la experiencia de lo que implica tener un moré, de lo que implica tener un maestro que le enseñaba la Torah. La Torah es algo que marca la diferencia entre lo santo y lo común, lo verdadero y lo falso, la luz y las tinieblas. Marca la diferencia entre lo que es vida y muerte. El Padre Celestial le enseñó los mandamientos a Abraham, tal y como está escrito en Génesis 26:5. Así que Moré representa también a Yeshua, nuestro gran maestro que enseña a sus seguidores a vivir según la Torá que fue dada en el Sinaí, según lo que vemos en Mateo 5, del 17 al 18. Al 20 te lo voy a dejar en pantalla. Combinando los dos lugares de Siquem y Moré, vemos también una conexión
entre nuestra aceptación de la muerte del Mesías y la aceptación del Mesías como nuestro maestro de Torah. Tiene que ver con lo que está escrito en Romanos 10, del 9 al 10. Confesar con nuestra boca que Él es nuestro Adón, que es nuestro Señor. Adón significa Señor, pero también significa maestro. Significa también gobernante, jefe. Es confesarle que lo aceptamos como nuestro maestro. Dice en Génesis 12:8 que de allí se trasladó hacia el monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente. Edificó allí un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Betel significa casa de Dios, casa del poderoso. La palabra casa puede significar dos cosas. Puede significar núcleo familiar o también puede significar un lugar de habitación. En este caso, Betel simboliza tanto la familia de Dios como el templo de Dios. No podemos quedarnos solamente con la experiencia de Siquem y Moré, que representa la conversión al Dios de Israel por medio de Yeshua y también la aceptación de la Torá dada por Moisés y explicada por el Mesías, sino que hay más. El yugo del reino y el yugo de la Torá. El yugo del reino representa a Siquem y el yugo de la Torá está representado por Moré. Estos dos yugos están también expresados en los primeros textos de la confesión del Shema. En el primer texto podemos ver en Deuteronomio 6, del 4 al 9. Este texto representa el yugo del reino, el cual implica aceptar al Padre Celestial como nuestro único Dios de manera personal. Por esto está escrito en singular: amarás, tú enseñarás. Y el segundo yugo es el de la Torá, se encuentra en Deuteronomio 11, del 13 al 21. En este yugo de la Torá vemos cómo el pronombre va cambiando de una forma plural. En el primer yugo del reino, el texto está únicamente escrito de forma personal, en singular. Enseñarás, escribirás, amarás, pero en este yugo de la Torá vemos que se usa de forma plural. Y también va pasando del plural, va pasando al singular. Cuando dicen, si obedecen mis mandamientos, les ordeno con su corazón a todos ellos, ¿verdad? Él dará a la tierra de ustedes la lluvia temprana, tardía, para que recojas tu grano, tu vino, tu aceite. Va pasando de plural a singular, hacerlo colectivo o hacerlo de manera personal. Así que de esto aprendemos que el yugo de la Torá nos enseña a vivir nuestra vida privada en obediencia, pero en una relación con el pueblo del Padre Celestial. Por lo tanto, familia, no es suficiente vivir solos delante del Padre Eterno. Necesitamos formar parte de una comunidad y este es precisamente el resultado del trabajo de la Torá en nuestras vidas. Porque el amor del Padre Celestial te lleva a amar a tu prójimo, primero a los más cercanos, luego a los que están más allá de los conocidos. Así que te voy a dejar unos versículos aquí en pantalla para que puedas darle una pausa a este video, anotarlos, leerlos con mayor detenimiento. En todos estos textos vemos la importancia de tener una relación correcta con el pueblo del Padre Celestial, que es la familia de Dios y el templo de Dios. La experiencia de salvación con la aceptación del yugo del reino y el yugo de la Torá es maravillosa y transforma nuestra vida personal, pero como te digo, hay más. Y conforme vayamos creciendo en el conocimiento del Padre, por medio de la Escritura, vamos pasando de Siquem
y moré hasta Betel, la familia del Padre Eterno. Es cierto que tenemos una responsabilidad delante de nuestro Señor con nuestras vidas personales y que cada uno será juzgado según su propia obra en pensamientos, palabras y acciones, pero nuestras vidas no fueron creadas para ser vividas de una manera aislada, sino siendo miembros de un cuerpo, una comunidad, una gran familia, que es la familia de los hijos de Abraham. En Génesis 12:8 se nos dice que de allí se trasladó hacia el monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente. Edificó allí un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Ai significa montón o ruina. Betel significa casa de Dios. Así que un montón de piedras no es una casa. Donde nuestro padre Abraham plantó su tierra, fue ahí teniendo a Betel al occidente, no la plantó teniendo a Ai al occidente. Así que también es muy importante identificar en la comunidad en la que nos encontramos si verdaderamente es una casa, es una familia, hay hermanos, si son llevados a la identidad de hijos o solamente es un montón de piedras. En Primera de Pedro 2, del 1 al 10, es como vemos también esta relación de lo que estamos platicando. Porque para ser parte de una casa hace falta pasar por un proceso de corrección, ser una piedra viva, labrada y ajustada y colocada en un lugar específico en el edificio. Ya uno no puede hacer lo que le parezca, lo que le plazca, porque ahí hay constructores que han sido puestos para edificar una casa del Padre Celestial en todo lugar, esforzándose para que las piedras sean ajustadas y colocadas cada una en su lugar. Vemos que nuestro Padre Eterno lo que hizo fue invocar el nombre del Padre Celestial. Esto es maravilloso, ¿verdad? Invocó el nombre del Señor, es lo que dice Génesis del 12 al 8. Invocar el nombre no significa solamente tomarlo en los labios, sino dar a conocer al mundo entero que Él es el único. Después de haber estado él en Mesopotamia, en Ur de los Caldeos, y luego en Egipto, Abraham toma sobre sus hombros la tarea de hacer conocer el nombre del Padre Celestial al mundo entero para que supieran que Él es el único Dios verdadero. En Juan 17:3 nos dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Más adelante vemos que era necesario que Abraham bajara a Egipto para pisar esa tierra. Era muy necesario y lo vemos también en Josué 1:3, donde se lee: todo lugar que pise la planta de su pie, les he dado a ustedes, tal como dije a Moisés. Así que de manera que todo lugar que sus pies hayan pisado sería entregado a sus descendientes, como también está escrito en Génesis 15:18. Más adelante, en Génesis 12:14, leemos que Sarai era muy hermosa a pesar de tener más de 65 años de edad, y esa fue otra prueba en la vida de Abraham. Al llegar a Egipto, Sarai es tomada como esposa por Faraón y Abraham y recibe muchos regalos por causa de ella, pero el Padre Celestial protege a Sarai, la esposa de Abraham, enviando grandes plagas sobre el rey de Egipto, de modo que él se da cuenta de que estaba casada. Y así es que la devuelve a su esposo, a su marido, y luego son despedidos de Egipto con grandes riquezas y vuelven a la tierra de Canaán, pasando por el mismo camino que habían recorrido anteriormente hasta llegar al mismo lugar donde habían estado antes, entre Betel y Ai.
Así que por segunda vez Abraham invoca el nombre del Padre Eterno en la tierra de la promesa. Cuando Abraham había dejado atrás los dioses de su padre en Mesopotamia, proclamó el nombre del Padre Celestial en Betel. Y cuando volvió de Egipto, volvió a proclamar el nombre del Padre Celestial en el mismo lugar. Así que Betel se convirtió así en un centro de proclamación del nombre del Padre Celestial por encima de los falsos dioses que había en Babilonia y en Egipto. Por andar con Abraham, también Lot obtiene muchas riquezas y entre ellas ovejas, vacas y tiendas, y por esa razón ya no hay más lugar para que estén juntos. Lot, se nos dice en la escritura, que él no andaba con Dios, sino que su riqueza dependía de su relación con el hombre. Por eso es que al final lo perdió todo. Por una riña entre los pastores de Abraham y Lot, decide despedir a su sobrino ofreciéndole el área que más le guste. Y Lot escoge la parte más fértil de la tierra, la del oriente, donde están las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y así, de esta manera es que se separan. Lot se acerca cada vez más a la ciudad de Sodoma, donde hay hombres muy, muy malos. Está escrito en Génesis 13:11 que Lot escogió para sí. Él pensaba en sí mismo, se separó no solo de Abraham, sino de lo que él representaba, lo cual le llevó finalmente a la ruina. El hombre puede hacer muchísimas cosas en la vida, puede ser como Abraham o puede ser como Lot, servir al Padre Celestial o vivir para servir al dinero. Cuando finalmente cumplió la orden de separarse de la familia, vino una gran revelación para Abraham, porque después de esta separación, nuestro Padre Celestial le muestra a Abraham toda la tierra en visión, prometiéndole que será suya y de su descendencia para siempre. Su descendencia será como el polvo de la tierra que no se puede contar. El primer tipo de descendencia de la cual se habla es del polvo de la tierra, el cual representa a los hijos naturales de Abraham que poblarán la tierra prometida. La visión celestial expresada en una acción práctica traerá finalmente su cumplimiento al mundo físico. Recordemos que la fe viene por el oír, pero se activa por las obras, por las acciones. Así que después de recibir la instrucción de recorrer la tierra a lo largo y a lo ancho, Abraham se muda y llega hasta la planicie de Mamre en Hebrón y allí edifica otro altar en esta tierra prometida. Este altar representa el poder de la resurrección en unión con nuestro Padre Eterno, y aquí fueron sepultados todos los patriarcas. En Génesis 14, del 8 al 9, bueno, al inicio vemos la guerra de estos reyes. Había 4 reyes del oriente que vienen a hacer guerra para subyugar de nuevo a los territorios que se han rebelado contra ellos, y entre ellos se encuentran 5 ciudades del territorio de Sodoma que están cerca de aquel valle que luego se convertiría en este mar salado. Los 5 reyes del territorio de Sodoma salen a enfrentar a los 4 reyes del oriente y son derrotados ante ellos. Las 2 ciudades de Sodoma y Gomorra son despojadas y Lot es tomado como prisionero de guerra con todas sus posesiones. Pero cuando Abraham se entera de esto, moviliza a sus 318 hombres adiestrados y sale detrás de los reyes del oriente hasta el norte del país y los ataca por la noche, los persigue hasta el norte de Damasco, recobrando así todos los bienes junto con los prisioneros de guerra, incluyendo a su sobrino Lot. A la vuelta de toda esta matanza sale el rey de Sodoma que había sobrevivido a su encuentro en el Valle del Rey, y en ese momento se presenta el rey y sacerdote de Salem, que es Melquisedec, ofreciendo a Abraham pan y vino.
Melquisedec bendice a Abraham y luego al Padre Celestial que le había entregado a sus enemigos. Melquisedec es un título, no un nombre personal. Representa el ministerio doble de rey y sacerdote ejercido a base de una vida indestructible. Según el Salmo 110:4, ese ministerio sería luego dado al Mesías. Salem es la única referencia directa a la ciudad de Jerusalén que se encuentra en las Escrituras, en el Antiguo Testamento. Y en el Salmo 76:2 vemos que Salem es lo mismo que Sión, como está escrito aquí en este Salmo. Y en Josué 10:1 vemos cómo en la ciudad de Jerusalén había un rey llamado Adonisedec. Así que sabemos que Malki significa mi rey, Adoni significa mi señor, Sedec significa justicia. Así que en los tiempos de la conquista, alrededor de 600 años después de Abraham, el rey de esta ciudad seguía teniendo un título muy similar. En Génesis 14, del 19 al 20, vemos que el de mayor rango espiritual siempre bendice al de menor rango. Melquisedec tenía un ministerio superior al de Abraham. Y Abraham fue el primero que la Escritura menciona que dio el diezmo. El rey de Sodoma le ofrece a Abraham todos sus bienes recuperados en la guerra, pero Abraham rehúsa a recibir para sí ni un hilo de ese rey malvado para que nadie diga que él le había enriquecido. Después viene una palabra de nuestro Padre Celestial diciendo a Abraham que no tema porque Él es su escudo. Cuando Abraham recibe esta promesa de que su recompensa sería muy grande, contesta diciendo que no tiene hijo para heredar todos los bienes. Así que el Padre Celestial cambia los planes en cuanto al heredero, que no será el mayordomo de la casa Eliezer de Damasco, sino uno que saldrá de sus propias entrañas. En este versículo, Génesis 15:4, hablan de una descendencia singular, refiriéndose en primer lugar a Isaac, por supuesto, pero también al Mesías, tal y como lo vemos escrito en Gálatas 3:16. Y más adelante vemos que nuestro Padre Celestial saca a Abraham afuera y le dice que cuente las estrellas del cielo si puede. Así será tu descendencia, le dijo. Y Abraham cree en la palabra de nuestro Padre Celestial y le es contado como justicia. Abraham puso su confianza en nuestro Padre y por eso también confió en su palabra, porque es imposible creer en el Padre Celestial sin confiar también nosotros en la Escritura que ha sido revelada y que ha sido inspirada. La palabra revelada es la base para la fe. Cuando nuestro Padre Celestial nos revela su palabra, tenemos la opción de confiar en Él o no. Y la fe viene por el oír. Ya lo hemos dicho antes en Romanos 10:17, lo cual que significa que si hacemos caso, pues que si obedecemos a las cosas reveladas, tendremos la capacidad de confiar en el Padre Celestial. Nuestra tarea es asimilar la palabra para que la palabra pueda producir en nosotros fe. Dice que se lo contó por justicia. Se lo contó por justicia aquí en Génesis 15:6. La palabra hebrea traducida como justicia es sedaká y significa derecho, justicia, rectitud, poder salvador, también significa generosidad y es la primera vez que aparece aquí en la escritura esta palabra sedaká. El término sedaká tiene dos significados diferentes. El primero tiene que ver con la acción de justicia en el sentido de cumplir estrictamente con los requisitos de la Torá y con otras palabras, hacer lo que es recto, hacer lo que es justo y cabal. Lo vemos, por ejemplo, en Génesis
30:33 y también en Deuteronomio 6:25. Un justo es uno que da a cada persona y a cada cosa lo que le corresponde. Eso es un justo. Otro significado es dar a una persona lo que necesita, ser bueno con esa persona, buscar el bienestar de otro. Cuando Dios hace sedacá, Él da favor desde su gracia, no a causa de los méritos. Y, por ejemplo, en la enseñanza del apóstol Pablo, él desarrolla y amplía estos dos conceptos de la palabra sedacá, especialmente en la carta a los Romanos, dándole el sentido de declaración de inocencia a favor del que pone su confianza en el Padre Eterno y su obra redentora por los méritos o por el medio de Yeshua. De este modo podemos destacar tres expresiones importantes a considerar como justicia. Por ejemplo, número 1 es reconocer la rectitud de alguien, es darle la razón. Y ahí tienes un versículo solamente como referencia. Otra expresión de sedacá es hacer una obra de caridad o benevolencia. Y otro concepto es atribuir y declarar la inocencia al que es culpable, pero lo haces por medio de la gracia. Si nosotros no entendemos estas diferentes expresiones de la palabra, no vamos a entender lo que muchos creen que son contradicciones en la carta a los romanos de lo que escribe el apóstol Pablo. Por ejemplo, Romanos 2:13 se nos dice que los que cumplen la ley, esos serán justificados. Y en Romanos 3:20 dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Entonces, en el primer caso, justificados significa aprobados, reconocidos, en el primer caso. Y en el segundo caso, significa nadie será declarado inocente, pero está hablando de obras de la ley, no está hablando de la ley. La expresión obras de la ley no implica lo mismo que cumplir la ley, que cumplir la Torá, porque las obras de la ley tienen que ver con el legalismo como un medio para obtener la salvación por los propios méritos. Cumplir la ley, cumplir la Torá, tiene que ver con la obediencia directa a nuestro Padre Celestial. Así que bien, avancemos en Génesis 15, 7 y 8, donde se nos dice que la promesa de la tierra es reforzada con un pacto para erradicar toda duda en el alma, en el pensamiento de nuestro padre Abraham. El Padre Eterno promete de nuevo que le va a dar la tierra para su posesión. Y Abraham pregunta cómo podrá saber eso. Así que nuestro Padre Celestial le manda traer y sacrificar unos animales. El hecho de partir los animales y colocar las mitades una enfrente a la otra es una antigua manera de hacer un pacto. Las personas que hacían pactos caminaban juntos entre esas partes dando una vuelta así como señal de un 8 acostado, como una señal de lo infinito para así confirmar ese pacto a perpetuidad. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en Jeremías 34:19. Porque este pacto con nuestro padre Abraham, este pacto confirma la perpetuidad de la promesa de la tierra para los descendientes de Abraham. Dice aquí en Génesis 15:12 que por la tarde viene un sueño profético sobre Abraham y puede sentir ese terror de lo que sus descendientes van a experimentar al ser oprimidos durante 400 años en esa tierra ajena. Y esta experiencia profética le permite ver toda la calamidad futura de sus descendientes. Abraham recibe la revelación de este futuro tan difícil para sus hijos que le espera en Egipto. La palabra también aquí en Génesis 15:14 implica que Egipto es uno de los reinos juzgados
por el Padre Celestial, donde los descendientes iban a ser maltratados. Los otros reinos son los 4 que son mencionados en el libro de Daniel. Así que por la noche aparece un horno humeante y una antorcha de fuego pasando entre las mitades de los animales sacrificados. Ok, vemos 2 cosas ahí que aparecen. Un horno humeante y una antorcha de fuego paseando entre estas mitades. Y así nuestro Padre Celestial establece un pacto con Abraham, prometiendo que será dada a sus descendientes toda la tierra desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Lo interesante en este texto es que Abraham no es capaz de caminar con el Padre entre estas mitades para hacer el pacto, porque él iba a hacer el pacto, tenía que caminar ahí. Sin embargo, aparecen 2 cosas, como te comento, el horno y la antorcha, 2 fuegos diferentes, así que se ve que alguien está tomando el lugar de Abraham. Alguien está tomando ese lugar para representarle en ese pacto. Entonces, ¿quién será esa antorcha? Lo puedes descubrir aquí en Isaías 62:1. Más adelante, en Génesis 15:18, se nos dice que en aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia he dado esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande del río Éufrates. Así que la descendencia de Abraham heredará esa tierra física entre estos 2 ríos. La nueva Jerusalén bajará del cielo y ocupará todo ese territorio porque en ningún lugar de las Escrituras vemos que los hombres son los que se tienen que ir de la tierra al cielo. Recuerda que hay ideas de filosofía griega que se han filtrado entre el pueblo del Padre Celestial. Esas 10 naciones que se mencionan en estos versículos representan todas las naciones de la tierra. El número 10 representa la totalidad en las Escrituras. Todo el mundo será heredado por Abraham y sus descendientes, tal como está escrito en Romanos 4:13. Esa promesa tuvo su cumplimiento parcial cuando los hijos de Israel volvieron de Egipto. 7 de esas naciones fueron entregadas a los descendientes de Abraham, pero 3 de ellas no se les permitió conquistar. Los ceneos, ceniceos y los cadmoneos fueron conquistados por los hijos de Edom, Moab y Amón. Los hijos de Israel no tuvieron permiso por nuestro Padre Celestial para conquistar esos 3 reinos cuando salieron de Egipto. Sin embargo, en el futuro serán adheridos al territorio de Israel, según lo que leemos en Isaías 11:14. Así que, como Sarai no puede tener hijos, ella ofrece a Abraham, su sierva egipcia, como una concubina para que pueda tener hijos por medio de ella. Abraham hace caso a su esposa y Agar le es dada como segunda esposa. Al quedarse embarazada, Agar empieza a despreciar a su señora y Sarai le pide a su marido que juzgue ese caso y Abraham le da el permiso de corregir a Agar. En lugar de humillarse ante la corrección de Sarai, lo que hace Agar es huir. En Génesis 16, versículo 1 y versículo 2, se menciona sierva egipcia. Entonces, se nos dice que al repetir esta expresión se da a entender que no era cualquiera egipcia. Es decir, que se cree que ella era una persona de la nobleza de Egipto. El ángel de nuestro Padre Celestial encuentra a Agar junto a una fuente de agua y le dice que vuelva a su señora para someterse a su autoridad. Luego dice que su descendencia será tan numerosa que no se podrá contar y que volverá que ella dará a luz, que quedará embarazada de un hijo y lo llamará Ismael, en recuerdo de que el Padre Eterno ha oído su aflicción. Así que el Hijo será, le dice, como un asno montés y estará en conflicto con todos.
Agar da un nombre a ese lugar y le dice, el pozo del viviente que me ve. Después de dar a luz, Agar, ella entrega el hijo a Abraham, que le da el nombre de Ismael. 13 años más tarde de que el Padre Celestial se revela como el Shaddai, como el Todopoderoso. Así que 13 años más tarde se aparece de nuevo con Abraham y le dice que Él es el Dios todo suficiente. Anda delante de mí, sé perfecto, y yo daré mi pacto entre yo y tú, y te aumentaré muchísimo. Anda delante de mí y sé perfecto, le dice. El resultado de andar delante de nuestro Padre Celestial es que uno se vuelve íntegro. La palabra traducida como perfecto es tamim y no significa que uno no puede equivocarse, cometer errores o caer en pecado, sino que tamim significa que es maduro, que es íntegro, especialmente integridad en las pruebas. Abraham se inclina su rostro en tierra y Dios le habla de nuevo diciendo que será padre de muchas naciones y por eso su nombre será cambiado de Abraham a Abraham. Será fecundo en gran manera y de él saldrán naciones e incluso reyes. Abraham significa padre de multitudes. En los pactos de esta época, las dos partes tomaron parte del nombre del otro. Y esto es una letra añadida al nombre de Abraham, la letra Hei, y se forma el nombre Abraham. Esa letra aparece 2 veces en el nombre de nuestro Padre Celestial, Yud Hei Bab Hei, y al mismo tiempo nuestro Padre Eterno añade el nombre de Abraham a su nombre. Esto es lo que se hacía en los pactos en aquella época. Se tomaba el nombre, una parte del nombre de esa persona. Así que a Abraham se le añade esta letra Hei y pasa de ser Abraham a ser Abraham. Y nuestro Padre Celestial toma también el nombre de Abraham y ahora es conocido como el Dios de Abraham. Lo vemos en diferentes partes en las Escrituras, solamente te puse la cita de Éxodo 3:15. En Génesis 17:6 le dice el Padre Celestial a Abraham, te haré fecundo en gran manera y de ti haré naciones y de ti saldrán reyes. Esto no puede referirse a los descendientes de Ismael, puesto que él ya había nacido, ya había salido de Abraham. Así que hace una referencia a Isaac y Esaú, estas dos naciones. Este pacto consiste en que el Padre Celestial es el Dios de Abraham y de su descendencia para siempre. Y esto implica que habrá una parte de la descendencia física de Abraham que nunca dejará de tener una relación de pacto con nuestro Padre eterno. Vemos cómo este pacto eterno incluye 3 pilares fundamentales: el pueblo, la tierra y Dios. Esta es otra prueba fuerte que pasa nuestro Padre Celestial, nuestro Padre Abraham, que es la circuncisión de la carne. Tuvo que convencer a todos los hombres de la importancia de este hecho y al mismo tiempo pasar por esta operación con el peligro de la época de ser atacado por sus enemigos. Sarai recibe un nuevo nombre, Sara. Ella será bendecida de gran manera, de manera que pueda dar a luz un hijo para Abraham. Ella será el origen de naciones y reyes vendrán de ella también. En Génesis 17:15 vemos que Dios dijo a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamará Sarai, sino que Sara será su nombre. Sarai significa mi princesa. Esto limita su influencia solo para su marido. Ahora su nombre es
Sara, siendo princesa para todo el mundo. Así que Abraham se postra otra vez sobre su rostro, riéndose, pensando que él tiene 100 años y su esposa 90. Luego dice que Ismael viva delante de ti, pero Dios le dice, no, sino que Sara, tu mujer, te dará un hijo y lo pondrás por nombre Isaac y estableceré mi pacto con él, el pacto eterno para su descendencia después de él. Así que en Génesis 17:24, dice Dios, le dice a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, sino que Sara será su nombre. Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado de la carne de su prepucio, y lo vemos en Génesis 17:24. Después de la partida de los ángeles que estaban con Abraham, él toma el mismo día a su hijo Ismael y a todos los siervos nacidos en su familia y a los que habían sido comprados por dinero y los circuncida. Abraham también se circuncida a los 99 años de edad, junto con su hijo Ismael, que tiene 13 años de edad. Así que es que nuestro padre Abraham duró 99 años sin la circuncisión. Así que familia, hasta aquí dejamos la clase de esta semana. Así que te agradezco por el tiempo que inviertes también en tu vida, porque eso nos beneficia a todos como parte del mismo reino de nuestro Padre Celestial. También agradezco por el like que tú le puedas dar a este video, compartirlo en tus redes sociales y dejarnos un saludo. Te envío un abrazo muy, muy grande y te invito a que formes parte del grupo de estudio que tenemos en Telegram, Preceptos. Ven y únete con nosotros y pasa un tiempo de oración y de reflexión de las Escrituras todos los martes a las 6 de la tarde, hora San Diego, California. Te espero ahí y desde ya te doy la bienvenida. Saludos y bendiciones para todos. Bye bye.